La duodécima revelación. Capítulo 3. Hacia la alineación. Me desperté cuando Will llamó a la puerta de mi habitación. Habíamos manejado hasta el Bell Rock Inn y nos registramos. Aunque sabía que dejaríamos la habitación temprano por la mañana, jamás imaginé que Will me despertaría a la 1 de la madrugada. Will susurró: «¡Despierta!», a tiempo que yo abría la puerta. Se apresuró a entrar y me entregó un paquete grande, ropa nueva y unas botas. «¿Para qué es esto?», pregunté aún adormilado. Will se acercó a la ventana y miró en dirección al estacionamiento donde estaba estacionado mi sub. «Echa un vistazo», dijo señalando. Me esforcé por ver algo con esa luz tan tenue. «¿De qué se trata?». «Nuestros amigos han vuelto. Están en la calle detrás de tu sub». Me tomó algunos segundos ver un sub bien escondido entre los árboles. Algunos hombres estaban reunidos junto al vehículo. Uno de ellos tenía un aparato de radio y miraba hacia nosotros. «Los veo. Me parece que están a punto de hacer algo. Ponte la ropa y las botas nuevas y deja en el cuarto lo que traías. Alguien pudo haber colocado un localizador mientras estábamos aquí». «Espera un minuto», dije. «Es medianoche. ¿Qué crees que debemos hacer?». «Debemos perderlos una vez más, lo que significa que debemos dejar aquí tu vehículo. No te preocupes, los Hopis se encargarán de cuidarlo. Se rumora que hay un grupo de personas acampando en el cañón Boynton y que ellos tienen otros fragmentos del documento. Necesitamos conseguir la tercera y la cuarta integración cuanto antes y no queremos correr el riesgo de ser detenidos. Debemos internarnos en el despoblado». Will me ayudaba a guardar las cosas nuevas y a verificar todo lo que metía en la mochila. Yo conocía el área de Boynton, que era famosa por ser considerada una zona sagrada y por los muchos vestigios arqueológicos de los indios norteamericanos que se encuentran allí. Más de una vez había intentado explorarla, pero siempre había decidido emprender el regreso después de un corto recorrido. Algo de esa zona me parecía tétrico. «En algunos lugares el cañón es muy estrecho», comenté. «Si nos metemos ahí podemos quedar atrapados». Me miró impaciente. «Hay maneras de salir si sabes encontrarlas». Conocía a Will lo suficiente como para saber que no estaba bromeando en un momento como ese. Interpretando su mirada, supe que me dejaba la decisión de ir con él o no. No tendría problema alguno en dejarme en el hotel. «Los Hopi consideran que este cañón es un sitio de purificación», dijo finalmente. «Puede que sea el lugar indicado para comprender la alineación y el karma». Noté que había mencionado el karma por segunda ocasión. Luego se limitó a decir: «Vamos». Reunimos el resto de nuestras pertenencias y salimos a escondidas por la puerta trasera. Dejando atrás el estacionamiento, llegamos a una zona arbolada. Luego Will me condujo entre las sombras hasta llegar a otro terreno, donde nos esperaba un viejo Mercedes con motor a diésel que olía a aceite de maní. El auto era conducido por un hombre pequeño y musculoso con cabello largo y negro. Nos subimos tan silenciosamente como pudimos. Me costaba trabajo definir aquel aroma. Finalmente me llegó la respuesta al enigma del olor. El auto funcionaba con biocombustible fabricado a partir del aceite comercial para freír. «Él es Wolf, mi viejo amigo Hoppy», dijo Will presentándome al conductor. Wolf daba la impresión de tener unos 50 años, a excepción de sus ojos, que parecían pertenecer a una persona mucho más joven y eran de color ámbar claro. Su mirada era muy penetrante, como la de un lobo de verdad. Nadie habló mientras Wolf nos conducía por algunas calles, mirando hacia atrás a cada momento para verificar que nadie nos seguía. Incluso nos detuvimos un rato, apagamos las luces del coche por mera precaución. Cuando todo pareció seguro, tomamos una calle que pasaba por un conjunto de casas, para luego llegar a un camino principal que nos alejó del pueblo en dirección al oeste. «Más vale permanecer centrados», dijo Will. Sabía exactamente qué quería decir con eso. Respiré hondo y recordé en qué parte del proceso nos encontrábamos. Esperar la sincronización era ya una conducta integrada a mi forma de ser, de modo que me concentré en tener en la mente la verdad de nuestro contexto más amplio. De inmediato me sentí más alerta y despierto, presto a vivir lo que viniera. Pasados algunos kilómetros,
Wolf redujo la velocidad y nos internó por el sendero del cañón Boynton. Para nuestra sorpresa, docenas de autos estaban estacionados a lo largo del camino. Will y Wolf se miraron. Mientras recogíamos el equipo, Will me dio una lámpara de mano y dijo que tuviera cuidado con las serpientes de cascabel. Wolf se rió y luego caminó más cerca de nosotros. Recuerda, murmuró, que los cañones son para la purificación y las montañas para hallar visión. Quise preguntar a qué se refería, pero Will hizo un movimiento indicándome que lo siguiera. Wolf se fue manejando mientras nosotros nos dirigíamos al cañón. Después de 1,5 kilómetros, me aproximé a Will y le pregunté si había una montaña grande por ahí. Will se detuvo en seco y se dio vuelta para encararme. ¿Por qué lo preguntas? Por algo que dijo Wolf. A unos kilómetros al norte hay una zona silvestre bastante grande. Se llama Montaña Secreta. Se adelantó de nuevo continuando la marcha. Luego se detuvo y añadió: debes saber algo respecto a Wolf. Suele saber de antemano lo que va a ocurrir. Yo había escuchado hablar de la Montaña Secreta. Sabía en qué zona se encontraba, mas no su ubicación precisa. Conocía el gran tamaño del paraje donde se hallaba. Tendríamos que esperar para saber a qué se había referido Wolf, y, sorpresivamente, me sentí contento ante la idea de esperar. Debería haber estado preocupado por la súbita partida a lo desconocido, pero mientras más nos internábamos en el paraje, mayor energía sentía. En lugar de considerar que Boynton era un sitio tétrico, como había sucedido la última vez que estuve allí, ahora sentía la emoción opuesta, la sensación como de estar en casa, confiando en que todo lo que sucedería sería beneficioso. Ahora caminábamos a través de una zona de enebros y mezquites entretejidos con piedras rojas y floración incipiente. El cielo estrellado hacía prácticamente innecesarias las linternas. ¿Por qué creen los Hopi que este lugar realza la purificación?, pregunté a Will. Debido a su impacto. Este lugar rechaza a quienes no están listos para realizar un descubrimiento espiritual de algún tipo. Si estás listo, el poder de este lugar te ayuda. ¿Hablas de una ayuda de tipo energético? Sí. Según la leyenda, si te adentras por el cañón lo suficiente, digamos unos 3 o 4 kilómetros, inevitablemente se ponen a prueba tus concepciones básicas sobre la vida, inspirando un nuevo análisis de cómo abrirte camino en el mundo. Insisto, es por demás coherente haber sido conducidos hasta este cañón para estudiar las leyes de la espiritualidad. La crisis económica ha cambiado las cosas. Durante la era materialista, tendimos a pensar que creábamos nuestra subsistencia con nuestro conocimiento y con la razón, siendo una idea muy común la de asumir que si usabas la cabeza y trabajabas duro, podías prosperar en la vida. En realidad, todos sabemos que existen cosas intangibles a la hora de determinar quién tiene éxito. No porque tú seas tan lógico y trabajador como el de al lado, te irá igual de bien. Siempre ha existido un factor imponderable respecto de quién es afortunado y quién no lo es en esta vida. Estamos a punto de averiguar la naturaleza de ese factor. Se detuvo repentinamente y miró en dirección a una planicie ubicada en lo alto, a la derecha del camino. Subamos allí, dijo. Instalemos el campamento y durmamos un poco hasta que amanezca. Llegamos al lugar y en cuestión de minutos instalamos ambas tiendas y atamos la comida bien envuelta a la rama de un árbol, para mayor seguridad. Después me vino a la mente otra pregunta. ¿Así que piensas que el factor faltante es la alineación? Asintió. Según mis amigos Hopi, la tercera integración dice que durante una época de transición como la que vivimos, cuando las economías se están derrumbando y las personas actúan como enloquecidas, se nos mostrará una nueva manera de satisfacer nuestras necesidades mundanas. Will dijo eso mientras se metía en su tienda. Veamos qué sucede mañana. Horas más tarde, desperté con el sonido de ramas que se rompían y los gritos de Will. Me puse las botas y miré a través de la ventanilla de la tienda. Amanecía y Will corría hacia el árbol donde habíamos atado nuestra comida. Cuando llegué, pude ver que la rama estaba rota y que la bolsa con nuestras provisiones había desaparecido. ¿La viste?, preguntó Will apuntando a la ladera. Era grande.
No pude ver, respondí. Buscamos en los alrededores hasta encontrar unas huellas grandes. Es extraño, no pensé que quedaran muchos osos grandes por aquí. A poca distancia encontramos varios alimentos congelados que se habían salido de la bolsa cuando la osa la arrastró. Podríamos rastrearla para tratar de recuperar parte de las provisiones, dijo recogiendo lo encontrado. En cuanto Will me miró, supe lo que estaba pensando. No era buena idea. No estábamos armados y se trataba de una osa muy grande. Quizá tenía un cachorro con ella. Regresamos a las tiendas. Will empezó a preparar uno de los alimentos congelados. Hacía frío y empezaba a llover. La pregunta, dijo Will, es qué hacer. Sin comida disponible, debemos tomar una decisión. Es posible que estemos en estos parajes durante varios días. Necesitamos provisiones. Por otra parte, si regresamos a conseguirlas, podemos toparnos con los tipos esos que nos están siguiendo. ¿Qué opción tenemos? Podríamos seguir adelante y ya, dejar que las cosas se den. Yo me resistía. No podemos permanecer aquí sin comida. Will me miró. Estamos ante un reto. ¿No es eso lo que le sucede al mundo? Piénsalo. Millones de personas están experimentando esta misma situación. Un día van al trabajo y se enteran de que han sido despedidos. Así, de pronto, no más dinero para comida. Su situación es peor aún que la nuestra. ¿Pero cómo vamos a comer? ¿Tienes amigos Hopi por aquí? No, dijo. Ellos ya están buscando la cuarta integración lejos, al norte. Tendremos que confiar en conseguir comida de extraños. Es posible que eso no sea tan sencillo. No, pero te digo de nuevo que en realidad las cosas son siempre así. Estamos ocupados en algún lado, ¿no? Incluso si trabajamos para el gobierno, si los otros no compran lo que vendemos o si dejan de necesitar nuestros servicios, no podemos sobrevivir. De manera que, hasta cierto punto, todos tenemos que ser afortunados. Si el universo no te sonríe, si no eres afortunado, tienes un gran problema. Especialmente en tiempos como estos, nos damos cuenta de que en realidad dependemos únicamente de que se presenten extraños que en efecto nos den comida. Yo no habría sido tan extremo, pero sabía que Will tenía razón. Hablando con toda crudeza, todos estamos siempre a merced de otros. De manera que cabe concluir que existen ciertas reglas esotéricas que funcionan entre bambalinas, determinando si las personas se van a presentar o no. Reglas que podemos interpretar y a las que podemos ceñirnos, alinearnos. Te digo esto porque es exactamente lo que dice la tercera integración. De acuerdo, veamos entonces cómo se desenvuelven las cosas. En cuestión de minutos habíamos consumido el estofado, embalado las tiendas y las cantimploras y estábamos bien dispuestos a continuar la marcha por el sendero. Después de un rato, Will se dio vuelta para mirarme. Hay algo más. Recuerda que las otras culturas han despertado en la historia de la misma manera en la que estamos despertando ahora. Estas culturas siempre han sido pequeñas y algo aisladas, pero siempre han descubierto los mismos principios espirituales básicos que operan en este universo. Corrí para alcanzarlo. ¿Cómo sabes que la tercera nos dirá cuáles son las leyes? Sí, las leyes básicas son conocidas. Los Hopi me hablaron de algunos de estos aspectos que no han sido completados aún y, por supuesto, deben ser probados en persona antes de ser creíbles. Pero sí, sabemos cuáles son las leyes básicas, comenzando con la que hemos estado utilizando. ¿De cuál se trata? La ley de la verdad. La utilizamos para mantener la sincronización en marcha y determina en qué momento intercambiamos verdades en la conversación consciente. Solo recuerda que es fácil permanecer en la verdad cuando la sincronización fluye para ayudarte. Es mucho más difícil mantener ese hábito, decir la verdad, cuando lo que está en juego económicamente es alto. De pronto vi a la distancia a dos personas que caminaban por el sendero delante de nosotros. Hay personas allí, le comenté a Will. Aceleramos el paso hasta que pudimos verlos claramente. Dos hombres caminaban juntos portando equipo de alpinismo, con sombreros y grandes mochilas caras. Miré a Will. ¿Qué piensas?
Me parece que están bien. No pienso que haya nada de qué preocuparnos. Bien, dije sintiendo que por alguna razón yo debía llevar las riendas de ese encuentro. Me adelantaré para tratar de comprarles algo de comida. Will pareció un tanto sorprendido de que yo tomara la iniciativa, pero sonrió y aceptó con un movimiento de cabeza. Yo sabía que los acampantes solían ser personas muy amigables y dispuestas a ayudar. Estaba seguro de que ellos compartirían su comida, siempre y cuando yo no pareciera amenazante. Al alcanzarlos, ambos se dieron vuelta para mirarme. Les ofrecí una gran sonrisa y me presenté. Me dijeron que sus nombres eran Paul y David, oriundos de California. Supe de inmediato que eran turistas y probablemente no sabían nada del documento. Al principio parecieron muy amigables, pero cuando me animé a abordar el asunto de la comida, comenzaron a tratarme con suspicacia y a alejarse de mí. Escuchen, por favor, tenemos un problema. Se suponía que traeríamos comida para unos amigos que están acampando en esta zona, pero nos la han robado. Es muy importante que los alcancemos pronto. Comencé a extraer mi cartera del bolsillo trasero. Esperaba que ustedes dispusieran de algo de comida extra que pudieran venderme. Tenemos que irnos, dijo Paul evasivo. Su amigo David añadió rápidamente. Hay guardias en este camino. Estoy seguro de que en cualquier momento se encontrarán con alguno. Ambos parecían correr más que caminar. Miraban hacia atrás como para asegurarse de que yo no los seguía. Se apresuraron hasta perderse completamente de vista. Will llegó hasta donde yo estaba. Tenía mirada de perplejidad. No parece que las cosas hayan marchado bien, dijo. ¿Qué pasó? Me sentía confundido. Le repetí el intercambio palabra por palabra. Movía la cabeza desaprobando. Cuando llegué a la parte en la que les comenté que nos habían robado la comida y necesitábamos más para llevársela a unos amigos, Will hizo una mueca de desagrado. Sentí vergüenza, pero sentía que mi conducta estaba justificada, porque temí que pensaran que estábamos locos, puesto que no habíamos regresado al pueblo a comprar más comida. Will me miró sin decir palabra. Negaba con la cabeza para expresar su incredulidad. Al mismo tiempo, me di cuenta de que me sentía débil y nervioso. Había perdido toda mi claridad centrada. Recién hablamos sobre la importancia de decir la verdad, comentó Will. Digamos que me engañé a mí mismo. Vaya que me siento decaído. Me miró con simpatía. Una vez que has logrado elevar tu claridad y energía de forma auténtica, resultan muy dramáticas las consecuencias de mentir. Sobreviene una caída inmediata. Me senté en una roca. Will se sentó a mi lado. Mirá, añadió, es el cañón. Acelera todo. No te sientes bien, pero lo sucedido es una sincronización útil, nos guste o no. Solo tenemos que darnos cuenta de qué te está demostrando. A lo largo de la era moderna, hemos torcido la verdad en pos de satisfacer nuestra obsesiva necesidad de obtener ganancia, ventajas personales o políticas. Es por ello que conforme llega el despertar, vemos corrupción y avaricia por todas partes. Sin embargo, como puedes ver, en los niveles de conciencia más altos no existen las mentiras ni ningún tipo de distorsión aceptable. La ley de la verdad es absoluta. Si no hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser completamente honestos, nuestra actitud daña a todos, a nosotros en lo individual, porque derrumba nuestra energía y nuestra claridad, a los demás, en tanto que fallamos al proporcionarles el beneficio de nuestra verdad y nuestra influencia positiva. Se incorporó y siguió avanzando por el camino. Yo lo seguí. Esto nos lleva al siguiente principio espiritual del que me hablaron los Hopi, la ley de la conexión. Justo en ese momento vimos muchas personas reunidas delante de nosotros. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que todas miraban en la misma dirección, más adelante en el cañón. Luego pudimos escuchar aquello que parecía llamar su atención, el sonido de un helicóptero volando distante. Pronto alcanzamos al grupo. Desde ese sitio pudimos ver el helicóptero que volaba a unos cientos de metros de distancia. Flotó estático unos instantes, luego aterrizó y apagó los motores. Will se inclinó para comentarme que ese tipo de helicópteros nada tenía que ver con los turistas,
Se trata de un helicóptero militar. Algunas de las personas, las que parecían ser precisamente turistas, comenzaron a retomar la marcha. No obstante, dos grupos permanecimos en el lugar, el que formábamos Will y yo, y otro compuesto por una docena de hombres que daban la impresión de pertenecer a diversos grupos étnicos y nacionalidades. Era claro que algunos eran europeos y otros norteamericanos, pero a juzgar por sus patrones lingüísticos, la mayoría daban la impresión de ser extranjeros, probablemente del Medio Oriente. Al moverse, advertí que también los acompañaban dos mujeres. Una de ellas se dio vuelta y entonces logré reconocerla inmediatamente. Se trataba de Rachel, la mujer que había visto en el pub. Se retiró un poco y comenzó a hablar con la otra mujer, cuyo acento sonaba a hebreo. Al observarlas, experimenté un repentino acceso de emoción por Rachel, similar al que había sentido antes. Will me tomó del hombro y retiré la vista de las mujeres. Muchos de los hombres que las acompañaban se habían percatado de que las mirábamos fijamente, por lo que a su vez nos miraban con suspicacia. Sigamos caminando, murmuró Will. Nos internamos aún más en el cañón, con la intención de que mediara más distancia entre nosotros y el grupo. Por el rabillo del ojo pude verlos mirándonos conforme nos alejábamos. Finalmente, cuando estábamos fuera de su campo visual por completo, Will desvió la marcha a la derecha, saliendo del sendero. Me parece que debemos salir del camino principal, dijo al tiempo que me condujo a un declive, a unos 30 metros. Nos escondimos detrás de una piedra grande rodeada de espesura. Una vez allí me sentí bien oculto, aunque todavía podíamos ver parte del camino principal que se perdía entre enebros y otros árboles. Detrás de nosotros, la pared oriental del cañón nos cobijaba. Le comenté a Will que había visto a Rachel. Así que era ella, ¿eh? Me pregunto quiénes son las personas que la acompañan. Ninguno parecía muy amigable que digamos, comenté. Esperamos durante largo tiempo en ese sitio. Vimos pasar a más personas por el sendero. Ya no oíamos el ruido del motor del helicóptero, por lo que pensé que la nave estaba aún donde había aterrizado. La pregunta interesante era quién o quiénes viajaban en ese helicóptero. ¿Dónde estaban ahora? ¿Se trataba del mismo grupo que había estado siguiéndonos? Finalmente Will dijo: pienso que debes entender lo que los Hopi me dijeron sobre la ley de conexión. De acuerdo. Dijiste que los tipos a los que pediste comida empezaron a alejarse de ti incluso antes de que comenzaras a hablar, ¿correcto? ¿Tienes idea de por qué lo hicieron? Realmente no. Fue debido a la conexión que compartimos entre nosotros. Está incorporada a nuestro cerebro. El documento dice que debido a que todos estamos conectados, sentimos lo que otros sienten y piensan. Conforme progresamos en las integraciones, desarrollaremos aún más este instinto. Todo el mundo dispone ya de este tipo de percepción básica. ¿Me estás diciendo que ellos sabían que no les estaba contando la historia real? Mi intención no era lastimarlos. Yo estaba dispuesto a pagar por la comida. Solo callé algunos detalles. Desaprobó diciendo: no es que supieran exactamente qué estabas haciendo. Podían sentir lo que tú estabas sintiendo y dado que la mentira que dijiste te provocó un descenso de energía, ellos también pudieron sentirlo. Por eso se confundieron y perdieron claridad. Una señal inconsciente de que algo estaba mal y de que probablemente no pretendías nada bueno. Por eso retrocedieron. Hizo una pausa como si esperara el tiempo necesario para que sus palabras se asentaran. Y esta sensibilidad, siguió Will, crece conforme aumenta nuestra conciencia. La humanidad ha llegado a un punto en el que es mejor no mentir, ni siquiera un poco, porque cada día habrá más gente capaz de notarlo. La mentira no funcionará por mucho más tiempo. Nos interrumpió otro grupo que caminaba por el sendero principal, unos metros por debajo de nosotros. Son muchos los que vienen al cañón, dijo Will repentinamente preocupado, y muchos de ellos traen equipo para acampar largo tiempo, probablemente sin contar con los permisos. Terminarán llamando la atención de los guardias. Mejor averigüemos lo que pasa antes de que eso suceda. Es hora de movernos. Me miró seriamente. Mantén los ojos abiertos. Fíjate en todo lo que sucede. Retornamos al camino principal.
No había señales de Rachel o del grupo que estaban con ella. Conforme nos internábamos en el corazón del cañón, notamos que mucha gente conversaba por todas partes. Encontramos un buen lugar para detenernos y sentarnos un rato. Escucha, dijo Will. Creo que debo seguir caminando solo para ver si alguien sabe algo del helicóptero. Si vigilas las cosas, iré a averiguar y regresaré enseguida. Acepté y me quedé sentado. No me importaba quedarme ahí. Quería pensar en la ley de conexión. Si era en verdad un principio de nuestra espiritualidad, tendría que ser el mismo para todos. ¿Qué tanto podíamos desarrollar esta conexión? ¿Llegaríamos a convertirla en telepatía pura? Dediqué mucho tiempo a pensar cómo serían las cosas si eso sucediera. De pronto, escuché que alguien caminaba a mis espaldas. Al darme vuelta, vi a un hombre de unos 20 años que sonreía y me tendía la mano. Soy Jeff, ¿cómo te va? Estreché su mano y me presenté. Al principio sentí un ligero descenso de mi energía, pero conforme hablábamos, entusiastas, de las muchas bellezas del cañón, empecé a sentir que no había problema con él. En un momento incluso le pregunté si sabía algo del documento, pero negó estar al tanto. Después de hablar sobre Sedona, me dijo, veo que tienes un cuchillo. Me pregunto si me lo puedes prestar unos minutos. Señalaba mi cinturón, donde estaba mi cuchillo de cacería de 8 pulgadas de largo, el que siempre llevaba conmigo cuando salía al bosque. Estamos instalando el campamento por ahí y lo necesitamos durante unos minutos para cortar soga. Miré entre las plantas y vi que 2 hombres y una mujer armaban una tienda de campaña. Pensando que estaría cerca y a la vista, saqué el cuchillo y se lo ofrecí por el mango. Luego vi cómo se ponía a trabajar con los demás. Soplaba una brisa fresca y respiré hondo. La lluvia matinal había dejado de caer y el sol brillaba. Poco a poco empecé a sentir que recuperaba la energía perdida y noté la particular belleza de esa zona del cañón. Pequeños pinos y enebros adornaban todo el suelo del cañón. Al poco tiempo, regresó Will y se sentó junto a mí. Nadie parece tener idea de qué hace el helicóptero por aquí. Me mantuve alejado del aparato, pero aún así pude ver que estaba vacío, y definitivamente se trata de un aparato militar. Estaba sentado en su mochila. Esperemos aquí un rato. Sonreí. ¿Podrías hablarme sobre la siguiente ley espiritual? Cuando Will empezaba a hablar, miré de nuevo en dirección al campamento donde los hombres habían estado trabajando. Nada. El tipo que me había pedido el cuchillo no estaba. Me puse de pie de un salto. Llegué al campamento y le pregunté a la pareja dónde estaba el hombre. Me dijeron que no sabían, que en realidad no formaba parte de su grupo. Solo se acercó a hablar, dijo la mujer. Se ofreció a conseguirnos un cuchillo prestado y nos ayudó a cortar cuerda. Daba la impresión de estar pasando por un momento de mala suerte. Estaba a punto de ir a buscarlo cuando llegó Will. Rápidamente lo puse al tanto de lo ocurrido. ¿Robó tu cuchillo? Preguntó Will con una expresión de asombro en el rostro, como si algo importante hubiera sucedido. Evité su mirada y procedí a revisar el área. Ni rastro del tipo. Pasados casi 20 minutos, regresé al sitio donde estaban las mochilas y demás. Allí me esperaba Will. Tenía ese cuchillo desde hace mucho tiempo, dije sentándome al lado de Will. Bueno, querías ver cómo se desarrollaban las cosas. No estaba de humor para emprender un análisis. Solo quería mi cuchillo de vuelta, pero Will insistía. Justo antes de que notaras que el tipo se había marchado, me pediste que te hablara de la siguiente ley. Permanecí en silencio, presa del desánimo. Se trata de la ley del karma. Pasaba del mediodía y Will había vuelto a ausentarse diciéndome que iría a buscar comida. Durante largo rato permanecí sentado preguntándome qué clase de purificación tenía lugar en este cañón. Luego, cuando sentía que estaba listo para ir a buscar a Will, lo vi de regreso. Se sentó a mi lado y me miró. ¿Conseguiste comida? Sí, un poco. Comí con unas personas. Quise traerte algo, pero no había suficiente. Me limité a mirarlo. ¿Por qué no habré encontrado comida? Tengo buen karma. Hablaba con un tono dramático. Luego rompió a reír. Apenas lograba controlarse. Como era usual en Will, su risa era tan contagiosa que no pude evitar reírme también. Bien,
¿Qué te dijeron los Hopi sobre el karma? Recuperó la seriedad inmediatamente. El documento dice que el karma es real y que en nuestra época responde a nuestras acciones mucho más rápido que antes. Y ahora me dirás que todo es mi culpa. Analiza lo sucedido. Trataste de robar comida a alguien y eso creó una respuesta kármica del universo. Una respuesta que resultó en que un tipo te robara el cuchillo. Volví a resistirme. ¿Y qué hay de él? Tal vez se trata de un ladrón en serie. Puede ser. O tal vez se trata de un buen tipo que se echó a andar por el sendero o volvió al pueblo habiendo olvidado devolverte tu cuchillo. Sea como sea, debes preguntarte por qué te pasó eso en este momento, justo cuando hablábamos del tema y poco después de que hubieras intentado robar a alguien. Espera un minuto. Deja de decir eso. No traté de robar a nadie. ¿No? ¿No les mentiste con tal de manipularlos y lograr que nos dieran de su comida? Tratar de hacerlo y hacerlo es exactamente lo mismo desde el punto de vista kármico. ¿Dice eso el documento? Asintió y se quedó mirándome por largo rato. Mirá, dijo finalmente, estas leyes parecen difíciles de creer porque hemos sido entrenados para pensar que el universo solo tiene leyes físicas. Y la razón por la que la gente ha tardado tanto tiempo en darse cuenta de este error es que estamos acostumbrados a manipular la verdad en ocasiones, especialmente en los negocios o para salvar las apariencias. Además, a todos nos pasan cosas malas. Parecería que no hay mucha relación entre nuestras verdades a medias y lo que nos sucede. Pensamos que no importa si mentimos un poco, porque de todas maneras le suceden cosas malas a todos con bastante regularidad. Me miró intensamente. Sin embargo, de acuerdo con el documento, eso no es cierto y cualquiera puede probárselo si está lo suficientemente atento. Debido a que el karma se está acelerando, las consecuencias de una manipulación engañosa se revierten muy pronto. ¿Por qué se acelera? No sé. Les hice a los Hopi la misma pregunta, pero dijeron que el documento no contenía esa información. Sugirieron que podía ser parte de la energía que señala el calendario. ¿Te refieres al calendario maya? ¿Qué saben de eso los Hopi? Los mayas eran nativos de América también, ya lo sabes. Como sea, siguió Will. Pruébatelo. El documento dice que cuando un número suficiente de nosotros se percate de que así funciona el karma, llegará una nueva era de integridad para reemplazar la corrupción que tenemos ahora. Y hay más. Es importante percatarnos de que la ley del karma no está diseñada para castigar, sino para efectuar una corrección positiva. Aparentemente funciona así. El universo está diseñado para apoyarnos espiritualmente y para promover el crecimiento espiritual. Si te centras en la verdad, tu sincronización será excelente. Si participas de la mentira, atraerás a tu vida a una persona que te hará exactamente lo mismo, no como un castigo, sino para enseñarte qué se siente, y así puedas volver a la verdad. El documento dice que la respuesta del karma se vuelve más extrema en un esfuerzo por llamar nuestra atención. Y esto es algo que también podemos probarnos a nosotros mismos en este momento de la historia. Solo tenemos que prestar atención a lo que sucede en nuestra propia conducta. Bueno, supongamos que uno es elegido al azar y asesinado por un homicida en serie. ¿Estaríamos pagando por algo que hicimos antes? No. Recuerda, el karma nada tiene que ver con la venganza. Solo refleja lo que tú estás haciendo. Si eres un asaltante a mano armada, por ejemplo, estás apoyando la mentira de que ese tipo de conducta es correcta. Sucede lo mismo que con el engaño para obtener dinero, solo que es peor. Y te robarán para demostrarte qué se siente, de manera que puedas cambiar. El problema es que muchas personas utilizan el karma para seguir comportándose de la misma manera. Piensan que si todo el mundo hace o les hace eso, está bien que ellos también lo hagan. Se les escapa el hecho de que se les está mostrando algo para que puedan cambiar. Cuando alguien se convierte en víctima de un asesino en serie, a menos que la víctima misma sea un asesino en serie, se trata de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se trata del azar, no del karma. Y eso se debe al actual estado de imperfección por el que atraviesa el mundo.
Sabemos qué sucede con los asesinos en serie desde el punto de vista psicológico y genético, gracias a estudios sobre el trauma infantil y a la genética. En un mundo ideal, alguien habría notado estos factores y habría intervenido a tiempo para que nadie tuviera que salir herido. Desafortunadamente, no estamos lo suficientemente iluminados para reconocer ese tipo de intervenciones todavía. Ojalá algún día lo logremos. Y supongo que hasta que llegue ese momento solo nos queda confiar en que tendremos buena suerte. Sí, al menos hasta que podamos avanzar con las integraciones para darnos cuenta de que podemos ser protegidos. ¿Qué quieres decir con protegidos? Will se inclinó hacia mí. Mis amigos Hopi me dijeron que este tipo de accidentes del azar y ocurrencias negativas no debían tener lugar. El documento dice que, conforme se eleva la conciencia espiritual, aprenderemos a detectar las corazonadas y premoniciones que nos permitan evitar accidentes y ataques. Dicen que llegaremos a ese nivel en la cuarta y quinta integración. Escuchamos el repentino sonido de varias máquinas que se acercaban a nosotros. Terminamos de recoger nuestras cosas y de ocultarnos cuando nos rebasaron. Son los 4x4 de los vigilantes del parque, gritó Will al tiempo que nos alejábamos de la pendiente y del ruido. Al hacerlo, vimos que muchos se ocultaban también. Al llegar al muro del cañón, vimos a dos hombres que trataban de escalar una pared de roca muy difícil. Son alpinistas, seguramente tienen permisos. Al observarlos, uno de los anclajes de sus sogas se soltó de la roca, dejando colgado de cabeza a uno de los alpinistas y amenazando con estrellarlo contra las filosas rocas que estaban abajo. Luego, se soltó otra amarra y el hombre cayó otros 3 metros. El miedo lo hizo gritar. Sin pensarlo demasiado, me dirigí al acantilado. El otro alpinista señalaba frenético hacia algo que estaba cerca de su tienda, en el suelo. De inmediato vi una cuerda nueva extra larga. La recogí y escalé hasta situarme en una saliente, a unos 4 metros del sitio donde se encontraba el alpinista accidentado. Arrojé a su compañero un extremo de la cuerda. Él supo qué hacer enseguida con el extremo. Lo amarró a un herraje firmemente adherido a la pared de roca. Pasó la cuerda a través del herraje y dejó que el extremo alcanzara a su amigo. El amigo, a pesar del pánico, pudo amarrar la cuerda alrededor de su cintura. De ese modo, solo tuve que sostener mi extremo de la soga para asegurarme de que no caería más. Después de un minuto, pudo cortar la otra cuerda y liberarse. Con la ayuda de Will, bajé al hombre hasta que estuvo seguro en el suelo. Mientras recogíamos nuestras cosas, el alpinista se mostró tan traumatizado que ni siquiera podía hablar. Su amigo le dio agua y habló con él, en privado, durante un minuto, y luego nos llamó a un lado. Podíamos escuchar los 4x4 recorriendo el cañón, pero el alpinista no parecía notar el ruido. Si no hubieran pasado por aquí, no sé qué habría sucedido. Debo llevarlo de vuelta a Sedona. Ojalá pudiera pagarles lo que han hecho por nosotros. Will y yo nos miramos. Les hablé de nuestra situación, es decir, les dije que necesitábamos comida. Pues podemos ayudarlos con eso, dijo el alpinista. Pensábamos quedarnos aquí por 4 días, pero mi amigo está demasiado asustado, quiere irse mañana. Tenemos un montón de comida que ustedes pueden aprovechar. Después de guardar las provisiones, nos dirigimos apresuradamente hacia el noreste. Luego encontramos otro lugar donde ocultarnos entre las rocas. Desde ahí teníamos una vista incluso mejor del cañón, donde la gente era detenida por los agentes. Busqué afanosamente el grupo en el que estaba Rachel, pero no pude ver a ninguno de ellos. Debemos quedarnos aquí un rato, dijo Will, hasta que pase todo el embrollo. Todavía conservaba una mirada de asombro por lo que recién nos había sucedido. Lo sé, todo esto significa algo. ¿Algo? Estamos ante uno de los mejores ejemplos posibles de sincronización. ¿Recuerdas cuando nos alejábamos del pub y yo me puse a realizar todas esas maniobras para perder al vehículo que nos seguía? ¿Pensabas que la velocidad de la sincronización era sorprendente? Pues ahora estás operando a esa misma velocidad. Piénsalo. Se te mostró la ley de la verdad cuando tratabas de manipular a otra persona para obtener comida. Los turistas te rechazaron en un ejemplo perfecto de cómo funciona la ley de la conexión. Luego, poco después,
Te robaron el cuchillo con pretextos falsos muy similares a los tuyos, ilustrando así el funcionamiento del karma. Y ahora acabas de conseguir nuestra comida, que es exactamente lo que hemos estado tratando de hacer todo este tiempo. Lo miré sin comprender plenamente la última parte de lo que había dicho. ¿No te das cuenta?, presionó. Ayudaste a esas personas intuyendo de inmediato cuál era la mejor forma de ayudar. Te llegó la idea de cómo ayudar y lo hiciste rápidamente. Sabía que Will tenía razón. No pensé mucho en mis acciones. Por así decirlo, sabía qué hacer y punto. Se llama la ley del servicio, y de nuevo está integrada a la manera de operar del universo y al diseño funcional de nuestra mente. De alguna forma, sabemos qué necesitan quienes nos rodean y cuando actuamos en consecuencia, nos apegamos al funcionamiento de esta ley. Solo tienes que pensar, ¿cómo puedo ayudar? Siempre se te ocurrirá algo. Se te proveerá todo lo necesario para ayudar. Tendrás la sensación de estar siempre en el lugar justo, en el momento justo, para ayudar y hacer la diferencia. Hizo una pausa y luego cuestionó. ¿Puedes ver ahora de qué se trata la tercera integración globalmente hablando? Se trata de entrar en alineación. Acabas de probártelo. Hiciste las cosas bien en este cañón, y cualquiera que analice las cosas con honestidad lo verá tan claro como en su propia vida. Se trata del siguiente paso en nuestro despertar. Como dije, durante esta era material hemos llegado a pensar que no importa mentir un poco o manipular un tanto la verdad. Incluso eso se espera de nosotros. Se trata de un mundo en el que el perro se come a otros perros, ¿no? Los vendedores reciben entrenamiento para ensombrecer la realidad. Los políticos que elegimos mienten también. Los contratos con letra chiquita constituyen en nuestros tiempos una forma de vida. Piensa en el mundo de nuestros días. Descubrimos de inmediato la corrupción. Los escándalos se presentan a diario. Los estafadores son estafados. Esto es lo que sucede cuando la mayor parte de nuestra cultura es bombardeada por un karma que se acelera cada vez más. Está ahí para demostrarnos la imperfección, de manera que podamos hacer algo. Pero todo cambia cuando empiezas a vivir rigiéndote por la verdad absoluta que te es dada a conocer. Cuando te das cuenta de que ser útil a los demás y ser buen ejemplo es lo mejor que puedes hacer por ti. Así, entras en alineación con la manera en la que opera el universo. Dejas de manipular con lo que dejan de llegar manipuladores a tu vida. De hecho, ocurre lo opuesto. Cuando buscas la alineación y piensas cómo puedes ser útil, empiezas a atraer a tu vida gente que está ahí para ayudarte, y entonces despegan tus sueños y tu sincronización. Cuando todos comprendan esto, la humanidad cambiará de inmediato. Los negocios cambiarán su forma de operar. Hacer negocios dentro de la alineación significa decir siempre la verdad sobre tus productos y tener siempre también una mentalidad de servicio. Si lo haces así, los que necesiten lo que ofreces aparecerán misteriosamente. Nunca había visto a Will tan emocionado. Pensé entonces en el diezmo y le pregunté sobre esto. Se trata de una manera de ser servicial. El dinero es solo una forma de energía concentrada y sigue las corrientes del karma a lo largo de la vida. Si manipulas para obtener dinero, te manipularán para quitártelo, o de pronto tendrás una serie de fracasos o gastos inesperados. El diezmo es una manera de enderezar la nave rápidamente. En lugar de gastar cada centavo, niégate un poco de eso y guarda 10% de tu ingreso cada mes. Luego, espera a tener una intuición respecto de a quién debes dárselo. Te llegará pronto. Alguien que necesite un ángel se cruzará en tu camino y sentirás el placer, la emoción de ser útil. Y de nuevo, ayudar acelerará el flujo de ayuda que viene hacia ti. Tendrás muchas más oportunidades de ser exitoso. Interrumpió su discurso y me miró. Jamás he conocido a alguien que ponga en práctica el diezmo sin que éste funcione como te he dicho. Durante mucho tiempo, Will y yo nos limitamos a mirarnos. Sabía que estaba sintiendo lo mismo que yo, un nuevo ascenso de energía y conciencia. Habíamos integrado por completo el tercer paso, añadiendo así una pieza más al rompecabezas de la realidad espiritual, la alineación. ¿Dijeron los Hopi algo sobre la siguiente integración, la cuarta? Will asintió. Su expresión se hizo más seria.
Dijeron que la cuarta integración es quizá la parte más importante de los cimientos, porque nos enseñará lo mucho que está en juego. Cuando podamos permanecer en alineación, en la verdad, nos daremos cuenta de lo dañinos que son algunos sistemas de falsedad con los que opera el mundo de hoy. No podemos avanzar hasta comprender estas crecientes ideologías que polarizan. Solo entonces podremos apartarnos de esta falsía, para llegar a un estadio en el que no podremos tolerar la falsedad. Fin del capítulo 3.